اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Vamos a hablar en esta clase acerca del Imam Hasan alayhi salam. Es la cuarta personalidad de esta historia que venimos desarrollando, no detalladamente, dijimos que simplemente un resumen de la vida de ellos para que en otros cursos, insha'Allah, podamos profundizar sobre los detalles de estas grandes personalidades y entrar ya en cada uno de los puntos de importancia de la vida y la historia de estos imames y del profeta y de Fátima alayhimus salam. El Imam Hasan es el primogénito del Imam Ali y de Fátima. Es el primer nieto del profeta Muhammad, con él sea la paz, por lo cual es el primer recién nacido al cual se le hacen las tradiciones proféticas del nacimiento. Ustedes saben que en el Islam hay una serie de tradiciones y de cuestiones que son preferibles hacer al recién nacido, y que justamente el modelo o el primer ejemplo que tenemos en la historia del Islam es justamente con el Imam Hasan alayhi salam, que cuando nació el Imam Hasan el profeta cumplió con estas tradiciones, como por ejemplo lo que llaman aqiqa, que es un sacrificio que se hace de un animal, generalmente un cordero. Si nace el niño varón, se degüella o se sacrifica un cordero macho. Si nace niña o mujer, se sacrifica un cordero hembra, por lo general. Luego se reparte esa carne entre los pobres, o se hace una walima, que le llaman una festividad, como para dar la recibida, digamos, y la bienvenida al nuevo niño, al recién nacido. Las tradiciones que tienen que ver con el recién nacido, algo similar al bautismo de los cristianos, por ejemplo, cortan el pelo o rapan la cabeza del recién nacido. Con ese pelo lo pesan, y el peso que da, digamos, la cantidad de peso que da en plata, lo reparten entre los pobres, etcétera. Una serie de cuestiones que el Imam Hasan fue el primero que se le hizo este tipo de celebración. El Imam Hasan, su nombre es Al-Hasan, que el Hasan viene del bien o de la bondad o de lo bueno, digamos. El sobrenombre es Al-Mujtaba, que viene de Ijtibá, de Ijtaba, que tiene que ver con la elección, el elegido. El kunya, cuando dijimos el kunya es llamarlo con el nombre de su hijo, es Abu Muhammad, el padre de Muhammad. El nombre del padre es Ali ibn Abi Talib, el Imam Ali alayhi salam. Su madre Fátima bint Muhammad, Fátima az-Zahra, la hija del profeta Muhammad. Nació el 15 de Ramadán del año tercero de la Hijra o de la Égira. Su martirio fue el 7 de Safar del año 50 de la Égira. Estuvo como imam durante 10 años, o sea, el tiempo de su imamato fueron 10 años. Lo mató Joda bint al-Ash'ab, que fue su esposa, y desgraciadamente manipulada por Muawiya lo envenenó. Y el lugar de entierro es el Baqi', el cementerio del Baqi' en Medina, donde hoy existe un cementerio frente a la tumba del profeta, en la misma calle, y que en su momento había un gran mausoleo, digamos, o una construcción por encima, digamos, de su tumba, que desgraciadamente con la venida de los wahabitas ellos destruyeron esas tumbas, que de hecho se conmemora el día de la destrucción del Baqi', las tumbas de los imames, del Imam Hasan, del Imam Zainul Abidin, del Imam Muhammad al-Baqir y del Imam Ja'far al-Sadiq, los 4 imames que están enterrados en al-Baqi', en Medina. El Imam Hasan vivió 7 años con el profeta, digamos, en vida del profeta. Él nació el 15 de Ramadán, como dijimos, del tercer año, y en ese tercer año fue que se le dio
ese tipo de tradiciones que hizo el profeta cuando recién nació, y el mismo profeta lo llamó a él Hasan. El imam Hasan en su niñez, obviamente habiendo sido educado en la casa profética, habiendo sido hijo de el más superior de entre los hombres de su época, el imam Ali alayhi salam, y nieto del profeta Muhammad, la criatura más valiosa del universo, el mejor de los hombres del universo, y el hijo de Fátima alayhi salam, que fue la señora de las mujeres del universo. En ese hogar él comienza a crecer y a desarrollarse, desarrollando obviamente una calidad humana de persona y una espiritualidad y una delicadeza espiritual muy muy importante. Él, su digamos educación obviamente por donde la veamos estaba llena de espiritualidad, ya que su padre y su madre eran infalibles, su abuelo era infalible, y nació y se desarrolló en la casa de la revelación, en la casa de la descendencia profética de Ahlul Bayt alayhimus salam, a tal punto que se cuenta de su presencia durante su adolescencia y su juventud. Tenía una presencia muy muy imponente, de tal forma que dicen que cuando él estaba en el camino, por ejemplo, cerca de su casa o sentado al lado de su casa, durante el día en la vereda frente a su casa, digamos, frente al umbral de su casa, por ejemplo, dice que la gente, cuando veía por la presencia que tenía y por esa luz y esa calidad humana que veían en su rostro y en su presencia, la gente directamente no pasaba al lado de él. Es como que tenían una sensación de tanta grandeza que sentían ante él, que directamente tomaban otro camino para no topárselo, hasta que él mismo se daba cuenta. Entonces entraba a la casa y dejaba que la gente pueda caminar con libertad. Tenemos muchas historias, o por lo menos hay algunas escritas, digamos, en las narraciones históricas sobre su niñez y sobre la educación que le dieron y sobre el trato con el profeta. Por ejemplo, es famosa la historia del imam Hasan y el imam Hussein cuando eran niños aún, y un hombre se estaba haciendo el wudú, la ablución para el rezo, y ellos vieron que ese hombre se estaba haciendo la ablución de una forma incorrecta. Entonces decidieron corregirle, pero como era una persona mayor, tenían miedo que su corrección vaya a hacerle sentir mal, y como moralmente ellos tenían una moral, digamos, impecable, era imposible que hagan sentir mal a alguien. Entonces hicieron un plan de preguntarle a este hombre mayor si el wudú de ellos, si la ablución de ellos era correcta o no. Entonces le dijeron: nosotros vamos a hacer el wudú y queremos que usted nos corrija cómo hacemos la ablución. Ellos hicieron la ablución y el hombre se dio cuenta que realmente los dos hacían la ablución correctamente, por lo que después él dijo: ustedes me han dado una lección, me han enseñado de que mi ablución era incorrecta y la de ustedes era correcta. En la próxima clase vamos a seguir hablando un poco sobre su niñez, su adolescencia, su juventud, y continuando con su vida. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.